¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Hola, Guille, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo pasaste la semana? Bueno, estamos para dejarme contar. 9 días de las pasos y de los resultados de las pasos 8 días y medio. Parece que pasó un siglo. Sí, sí. Un siglo. Tan vertiginosa la información y toda importante, ¿no? Porque Tenemos nuevo ministro de Economía. Nuevo ministro de Economía y cada una de las cuestiones que se plantean, tanto en el mercado internacional como en el mercado interno, afecta a comerciantes, empleados, trabajadores autónomos, en fin. Cuesta reaccionar. Y al Estado mismo, ¿no? Las medidas que se han anunciado en los últimos tiempos tienen un impacto en las finanzas de los estados provinciales, en los estados municipales, municipios que por otra parte vienen mal. Coronda todavía no ha podido pagar los sueldos de julio. Hay dificultades, hay quienes no han pagado aguinaldo. Y días pasados el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, decía, los municipios programan sus gastos, pero después cuando no alcanza es la provincia la que tiene que salir en auxilio, una provincia que por otra parte pierde recursos como consecuencia de medidas que tienen que ver con ganancias y con IVA. Sí, pero las provincias no han bajado los ingresos brutos, no han cumplido parte del pacto fiscal. Es decir, y también creo que hay, yo no sé si he exagerado el término, algún canibalismo sectorial. Es decir, los gobernadores patagónicos dicen, aumenten la nafta, porque si congelan la nafta, recibimos se cae menos, vaca muerta. No, recibimos menos de regalías. Entonces, bueno, y hay escenarios muy distintos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de los comercios, de los empleados, ¿sí? Comerciantes que han decidido excepcionalmente congelar los precios. ¿Por qué? Porque si yo aumento no vendo, y si no vendo no hay consumo, si no hay consumo perdemos todos. Comerciantes que dicen, bueno, prudencia, pero aumento los precios. Y otros que decididamente no pueden trabajar por la incertidumbre del dólar. Es decir, aquellos que trabajan con materia exclusivamente dolarizada no pueden trabajar. Sí, la palabra que más se escuchó en estos últimos días es no hay precio. No hay precio. Quien quería trabajar, no hay precio. Pareciera que con el correr de las horas empezó a despejarse un poco el panorama, pero estábamos hablando de medidas tributarias, ¿no? que tienen que ver con subir el mínimo no imponible de ganancias, devolución de una parte de los impuestos, la reducción a tasa cero del impuesto al valor agregado de determinados productos básicos. Bueno. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los empleados? ¿Qué pasa con empleados en relación de dependencia? ¿Qué pasa con ganancias? ¿Qué pasa con los monotributistas? ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con los que están en negro en este país? Que es un 35%. Bueno, nos acompañan dos especialistas en derecho tributario, el contador Carlos Anichini, expresidente del Consejo de Ciencias Económicas, y el doctor Martín Ábalos, abogado, especialista en este tema, y preocupado porque ha quedado mucha gente afuera, ¿no? Sí, ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Efectivamente, nosotros hicimos un planteo vinculado con una diferencia que vemos en el tratamiento con estas medidas, estos beneficios que se han otorgado la semana pasada, entre los empleados en relación de dependencia y los monotributistas y los autónomos, los responsables inscriptos serían técnicamente. Es decir, tanto los profesionales como los que prestan determinados tipos de servicios y realizan algunas actividades dentro del régimen simplificado, vemos que hay una falta de otorgamiento de beneficios. Por un lado, a los empleados en relación de dependencia se les subió el mínimo no imponible un 20% y además se le otorgó hasta diciembre la exención del pago de aportes, es decir, la retención es del 11% de aportes en sus remuneraciones, se les exime hasta fin de año, mientras que a los empleados, a los monotributistas, el único beneficio que se le confirió es la exención de la parte impositiva de la cuota del mes de septiembre. Es decir, no se tocaron las escalas de facturación, los topes de facturación, que ya lo veníamos reclamando desde antes, y en el caso de los responsables inscriptos, vemos que si bien se le sube el mínimo no imponible de la misma manera que a los empleados en relación de dependencia, existe en la normativa, seguramente acá el contador nos explicará un poquito mejor, pero existe en la normativa una diferencia entre el mínimo no imponible que se puede tomar el empleado en relación de dependencia
con el mínimo no imponible que se puede tomar el trabajador autónomo. Claro, esto estamos hablando, por ejemplo, de un carpintero, un electricista, estamos hablando para todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Es decir, que si excede, digamos, su límite de facturación, pasa a ser responsable INCRIPTO, por ejemplo. Para el universo, fundamentalmente para el universo de responsables inscriptos. Bueno, pero ahí tiene que pagar IVA, ¿o no? Sí. Sí, el IVA sigue tributando. En realidad el IVA, Sí. bueno, después ustedes lo mencionaron en la apertura. Sí. También hay muchas cuestiones técnicas respecto de cómo impacta la reducción del IVA a ese listado de productos que, digamos, de canasta básica. Es muy diferente cómo puede impactar y cómo puede llegar al consumidor, ya sea se trate de responsables inscriptos o, por ejemplo, de monotributistas. Porque la reducción de alícuota a cero, que técnicamente es eso, no es una extensión, es una reducción de alícuota a cero, se da únicamente en la venta al consumidor final. Entonces ahí también cambia mucho, depende de que quien le esté vendiendo sea responsable inscripto o monotributista. Pero si es responsable INCRIPTO, pregunto, ¿el producto se encarece o no? Si es responsable, y la contestamos entre los dos, Sí. si es responsable inscripto, técnicamente, y si pensamos en un escenario de que el precio, digamos que por el aumento, por la devaluación o por lo que fuere, el precio aumenta 21%, hasta ese tope el precio de góndola no debería cambiar, porque el 21% de aumento es el mismo 21% que tenía de IVA ese producto, ¿verdad? ¿Se entiende? Ahora bien, eso si quien vende es responsable inscripto, porque la ley, con esta modificación, le permite tomar como crédito fiscal el crédito fiscal que tenía por la compra de harina de maíz y compensarlo con los débitos fiscales que tiene por otras ventas, supongamos por la venta de desodorante. Entonces, al compensarlo puede reflejar esa baja de 21% al público. Sí. Después si aumentó o no aumentó el producto es otro tema, pero puede reflejar ese 21% al público. En el caso del monotributista, ya el 21% él no lo tiene como crédito fiscal porque es monotributista, no es inscripto, por lo tanto él le viene incluido en el costo. Entonces ese monotributista, llamémosle almacenero monotributista, después vemos si puede ser o no monotributista por los montos de ventas, pero no lo puede trasladar. Pero en el gran, digamos, en general, en la gran mayoría de usuarios que venden al público, supermercados, directamente es una baja concreta de 21%, que tiende a nivelar el aumento de precios. Carlos, y cuando se toca ganancias, sobre todo las escalas, mejor dicho, no las escalas, sino el mínimo, ¿también se corrigieron las escalas un 20% hacia arriba? ¿Qué distorsión puede llegar a provocar eso? Las escalas no se modificaron. O sea, hablar de las escalas, por ahí en alguna oportunidad lo hemos charlado, pero con Martín también lo hemos charlado algunas veces, el problema no son los mínimos. O no es el único problema, es el problema más pequeño. El grave problema son las escalas. Yo había traído acá, porque cada tanto lo hago, hace ya muchos años que me tomo el trabajo de actualizarlo, para que ustedes tengan una idea. Si nosotros actualizamos de valores del 2001, 2002 para aquí, ¿cuántos serían las escalas? Estamos hablando de que una persona que gana luego de 1.300.000 pesos más o menos en relación de dependencia, que serían las deducciones de aquel momento a plata de hoy. O sea, estamos hablando de una persona que gana líquido 100.000 pesos por mes más o menos, porque son 13 sueldos. Recién cuando supera eso y por los primeros 600.000 pesos pagaría un 9% de aquel momento, o sea, 54.000 pesos. Fíjate las diferencias que tenemos con valores de hoy, que cuando superás 48.000 pesos más o menos con los nuevos mínimos, ya te está dando a pagar ganancias. En realidad el problema grave son las escalas. Sí, y perdóname Carlos, sí. Las escalas y para mí también las deducciones. El gran problema también es la limitación en las deducciones y en los porcentajes de deducciones que se permiten realizar a los responsables inscriptos. Y en el caso de los profesionales tenemos un grave problema porque al ser un servicio son muy pocos los costos que uno puede deducir. Si además de esos costos no se permiten tomar a los valores reales, sino a un determinado porcentaje, o se limitan esos costos que se pueden utilizar, claro, el impuesto que da a pagar
tenemos que pensar que el impuesto a las ganancias, a grosísimo modo, y no quiero ingresar en un ámbito que no es de mi competencia, pero a grosísimo modo es la diferencia entre el precio de venta y los costos que tengamos. Entonces la diferencia al cierre del ejercicio sería la ganancia a la cual le tenemos que aplicar la alícuota y tributar. Pero entonces yo creo que el problema pasa por ahí. Y también el tema de los límites, cuando lo volvemos al monotributo, que es lo que hablábamos al principio y que es la preocupación que nosotros tenemos respecto a los profesionales, al no actualizarse tampoco los topes de facturación, empujan a los profesionales y a la gente en general, los van empujando a ingresar a este régimen de responsable inscripto que es sumamente costoso y sobre todo, como lo hablábamos la semana pasada, sobre todo en la franja de los primeros que ingresan al régimen. Además, digamos, no modificar las bases implica alguna tendencia o tentación a la evasión, ¿o no? Sí, por supuesto, o sea, siempre Sí. Es decir, nadie quiere pasar sobre su límite de facturación, ¿o no? Sí, se hace lo imposible para facturar hasta el límite. Muchos profesionales lo que están haciendo es, mira, no lo podemos realizar ahora, realizamos la tarea el mes que viene porque ahora yo no lo puedo facturar. Lo que sucede en la práctica es que el monotributo, por determinadas cuestiones, no se actualizó como debería haberse actualizado. Entonces hoy, números más, números menos, pasar de la última categoría en la que uno puede estar de monotributo a responsable inscripto, le significa pagar entre 4 veces más de promedio de lo que estabas pagando de monotributo. Entonces es muy grande el salto. Implicaría actualizar toda la escala y actualizar los aportes de monotributo, porque convengamos que el aporte de monotributo también se quedó mucho. Si ustedes dicen en la parte jubilatoria, no podés tener el aporte jubilatorio que tenés para cobrar 11.000 pesos o 9.000 o 10.000 pesos, que es la mínima está lejísimo. Claro. O sea, el aporte es muy bajo también. Y es un problema que en algún momento va a tener que solucionarse, porque no... Es decir, así a trazo grueso, se está tributando esencialmente al no actualizarse las escalas, se tributa sobre inflación. Exactamente. En ganancias sí. Cuando uno empieza a realizar la misma tarea, pero cambia el valor del servicio por una cuestión de la inflación y no suben las escalas de facturación máxima de cada categoría del monotributo en este caso, se va empujando primero a subir de escala y pagar más, pese a que es cierto que está bajo, pero se empuja a otra categoría y en la última categoría se lo empuja al sistema de responsables. En realidad lo que hacen es pasarte a responsable inscrito, porque no te actualizan la escala y tampoco actualizan los aportes, que debería actualizarse todo parejo. Carlos, ¿y se puede dar el caso, estoy pensando en voz alta, ¿no? Que quien ahora un casado con familia tipo, esposa y 2 hijos, el mínimo no imponible pasa a ser 70.000 pesos aproximadamente mensuales? Sí, más o menos. Más o menos te queda para no pagar, digamos, para que no te alcance el... Mensuales, ¿no? Sí, tenés que estar más o menos en unos 46.000 netos de bolsillos mensuales, según el cálculo que yo hice. Esto, que son 13 sueldos, ¿no es cierto? ¿Cuánto pagás si pasás ese mínimo? Y depende de en cuánto de la escala, porque de 60.000 pesos. Eso es lo que hablábamos recién, o sea, las escalas te quedan muy bajas, porque pensá que estás de 0 a 33.000 pesos que te excedas, va un 5, de 33.000 a 66.000 un 9, y en realidad, o sea eso que hoy es 33.000, es lo que yo le decía que debería ser, en vez de 0 a 33.000, debería ser de 0 a 600.000. Si actualizamos por dólar. Estamos hablando 20 veces, poco menos, 18. Eso es lo que está mal. Lo otro que mencionaba Martín, las deducciones están entre un 40 y un 50% de lo que eran históricamente. Llamémosle en el año 2001 y 2002. Ningún gobierno lo acomodó. O sea, hace 20 años que estamos así. Y lo que hoy es 33.000 pesos debería ser 600.000. Entonces, cuando vos lo mirás en esas relaciones, bueno, si uno cobró más de 1.300.000 pesos al año y que de ahí hasta 1.800.000 por los 600 que te estás por arriba, pague 50 y pico mil pesos de impuesto, bueno, es el mejor impuesto de todo, ganancia. Pero está mal aplicado. O sea que puede darse que aquel que supere el mínimo no imponible, en vez de arrancar por el 5%, creo que es,
Sí. El mínimo, la primera escala. No, siempre arrancás por el 5. Bueno. Porque de 0 a 33 cuando te pasás arrancás Pero por ahí. en el caso de pasar, supongamos, a cobrar 60.000, esos 14.000 ya estarían por encima del 5%, se estaría tributando un porcentaje mayor. Pero va a pagar menos que antes porque te aumentaron las deducciones. O sea, mirá, ahora- una persona que, por ejemplo, cobraba 70... No. Después una consulta. No, lo que pasa es que yo estaba pensando en términos económicos. Bueno, la inflación te está devorando también el beneficio que podría haber darte las modificaciones tributarias, ¿o no? Sí, Sí, ¿Eh? y cada... constantemente. y- Constantemente es eso. O sea, en la medida que no se aplique adecuadamente, en las empresas ni hablar con el ajuste por inflación, bueno, se empieza a tributar sobre ganancias ficticias. O sea, si bien uno tiene una diferencia Claro. en pesos, pero la realidad es que capaz que el 50, el 60% de esas o más por ahí es solamente inflación, porque Claro. son la evaluación de bienes que en Sí. pesos valen más nada más. Y Y eso- sobre eso hay que aplicar la alícuota. Y eso le pasa al comerciante, porque si no se dispara al 55% en el primer año, no te permite ajuste por inflación. A lo mejor tenías los mismos bienes que valen 40% más, de ese 40 perdiste un 30% que le tenés que dar a la FIP. Bueno, gracias por la visita, muy amables, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. por la invitación.